Muy buenas, bienvenido todo el mundo a Cosmere Hispano. Hoy voy a hacer una guía de lectura del Cosmere. Tened en cuenta siempre que esto es una opinión personal mía, no hay ninguna manera mejor o peor, o un orden mejor o peor para leer estos libros. De hecho, lo más natural incluso sería leerlo desde el orden de publicación, o al menos podría parecer. Pero bueno, yo tengo mis razones y voy a argumentar un poco por qué creo que este es un buen orden para leer los libros. Además os voy a dejar en la descripción un link de otra guía de lectura que la hace cosmere.es. Como siempre ellos traen muy buena información, llevan muchos años en esto y si queréis echarle un vistazo también está muy bien. Adelante, vamos a ello. Esto no le va a sorprender a nadie, me imagino, y es que yo aconsejo empezar por Mistborn, la primera era. Es un libro, de hecho, no en la primera era entera, sino, claro, si quieres leerte directamente El Imperio Final, que es el primer libro, y te puedes hacer una muy buena idea de cómo escribe Sanderson, y seguramente te enganches de una y vayas a leerte la trilogía entera directamente, porque la verdad es que es un gozo, es muy buena, personajes encantadores, un sistema de magia muy sólido, muy bien explicado, que al principio confunde un poco, pero luego en las peleas y tal, la verdad es que es muy espectacular. Y por eso creo que es un buen punto de entrada para conocer un poco los dinamismos de este escritor y principalmente conocerle más, ¿no? El siguiente punto es un poco más dificilillo, por decirlo de una manera, porque yo he puesto Aliento de los Dioses. Aliento de los Dioses es una buena lectura, una muy buena novela, va sola, está dentro del universo del Cosmere y no tiene aún una secuela, que se dice que Brandon está trabajando en ella, pero lo importante de leer esta lo explicaré a continuación. Para hablar un poco de Aliento, personajes muy guapos también, un sistema de magia, la verdad es que un poco más confuso que en Mistborn, hay que decirlo, es un poco confusillo, es muy interesante, eso sí. La trama a mí, hasta cierto punto, la verdad es que me aburría un poco, no toda en sí, pero hay algún arco de personaje que al principio me aburría un poco, pero la verdad es que sí, pilla forma y tiene un final buenísimo. Como sabemos, los finales de Brandon Sanderson son espectaculares, así que lo aconsejo mucho. Muy bien, después de esto ya recomiendo entrar directamente en su obra magna, en lo más tocho que está escribiendo, una decalogía que se llama El Archivo de las Tormentas y de momento está compuesto por 3 libros y una mini novela, historia corta podríamos decir. Son Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Danzante al Filo y Juramentada. Danzante al Filo es una pequeña obra que está dentro de una recopilación que se llama El Arcanum Ilimitado y se aconseja leerla entre Palabras Radiantes y la última, que es Juramentada. Así como tono general del Archivo de las Tormentas, simplemente decir que es como el cúmulo de todo lo que hace Brandon a nivel de personajes, a nivel de sistema de magia y a nivel de world building y de construcción de todo el entorno, que enriquece tantísimo más su narración. Así que si habéis disfrutado Mistborn, es muy probable que el Archivo de las Tormentas os guste muchísimo. Aunque puede intimidar, es una serie muy larga, se recomienda muchísimo. Es la que más recomiendo de todos los libros del Cosmere, ¿no? Ahora aquí viene el por qué dije que Aliento de los Dioses estaba bien leerlo después de la Era 2. Aunque parece un cambio de ritmo, ese libro, también nos aporta ciertas cosillas que ya veréis si lo leéis para el Archivo de las Tormentas. Y sobre todo, hay gente que aconseja leer El Aliento de los Dioses entre El Camino de los Reyes y Palabras Radiantes. Pero yo aconsejaría más leerlo antes de empezar, porque así ya te lo quitas de encima, entre comillas, y puedes entrar a saco, a fondo, en todo lo que es el Archivo de las Tormentas, porque hay mucha información, son libros muy largos, y quizás se pierda un poco el hilo de todo eso si de repente te cambias a Aliento de los Dioses. Pero bueno, al final esto es mi opinión, al final cada uno que lo lea como quiera, yo solo aconsejo. Después de haber leído el archivo, si aún tenéis ganas de más, porque realmente os puede saciar, porque es muy potente, muy pepino,
Luego llega Wax y Wayne, lo que conocemos como Wax y Wayne. Mucha gente creo que no sabe que Wax y Wayne realmente no es la segunda era de Mistborn, sino una etapa que hay entre la era 1 y la era 2. La era 2 ya sabemos que va a estar basada en tecnología de los años 80 y todo este rollo un poco, ¿no? Entonces, Wax y Wayne está entre medio de estas dos eras y está muy bien, estará compuesta por 4 libros. El primero, el más flojillo de los 3, porque ahora mismo hay 3. El cuarto va a salir sobre 2021-2022. Primero es el más flojo de los 3, pero solo va mejorando. Hay que decir que el tono de estos Mistborn, ¿vale? Sigue estando en Mistborn, mismo universo, mismo sistema, cabría decir. Es distinto, es un tono muy distinto que Mistborn, pero a la vez no es más malo porque sea distinto, ¿vale? No quiero hacer spoilers, así que lo voy a dejar por aquí un poco, ¿vale? Luego llega Historia Secreta. Madre de Dios, cuando leí esto flipé en colores. Pero bueno, Historia Secreta lo aconsejo después de leer Wax y Wayne, aunque si os da la gana lo podéis leer después de la primera era. Aunque lo aconsejo de verdad, que lo aconsejo muchísimo después de los libros de Wax y Wayne, ¿vale? Y esta es otra historia como Danzante del Filo, que se encuentra dentro del Ars Arcanum, ¿vale? El Ars Arcanum es, como he dicho, un recopilatorio de varias historietas, ¿no? que van a lo largo y ancho del Cosmere y nos presentan partes distintas de sus mundos, por decirlo de alguna manera. Es como una enciclopedia que recopila los datos del Cosmere, y algo muy interesante de este libro es que en el prólogo, entre comillas, de cada sistema nos hace un poco la explicación de este sistema. Yo creo que cuando os pongáis a leer Danzante está muy bien leer un par de prólogos también, porque hay información muy muy buena ahí. Finalmente, después de esto, tocaría Elantris. ¿Por qué pongo Elantris como el último libro? Pues porque habréis escuchado quizás que es el libro un poco más flojillo de Brandon, ¿vale? Concuerdo, es un poco más flojillo, no es malo, para nada es malo, porque tiene partes muy interesantes, pero sí que es un poco más flojo, entonces lo dejo así un poco más para el final. Que si os habéis quedado con ganas de más, pues Elantris es otra muy buena novela para expandir el Cosmere. Porque lo importante también al final es que todo esto forma parte del universo del Cosmere. Y en cada una de estas obras hay pequeños tintes, pequeños detalles que nos ayudan a expandir el lore de este magnánime universo. Y como último, lo que os podríais leer es, bueno, acabar de leer todas las historietas del Ars Arcanum, ¿no? Que no os hayáis leído. Y Arena Blanca. Arena Blanca la pongo la última, sinceramente, porque yo no la he leído aún. O sea, es principalmente por eso. No sé cuál sería el orden ideal o en qué momento es el momento ideal de leer Arena Blanca, pero yo lo he puesto como el último. Porque también tengo entendido de que es un poco, no sé cómo decirlo, pero un poco meta de todo el Ars Arcanum. Así que me la quería guardar para lo último. Me quedan algunas cosillas del Ars Arcanum y finalmente voy a leer esa. Pues muy bien, esto es todo por hoy, espero que este vídeo le sea útil a alguien al menos. Y como siempre, recordaros que vale más alomante entrenado que tomate espachurrado.